Hace poquito escuché, hay de 1000 religiones que hay, No se dejen engañar por la sonrisa coqueta ni por los desnudos desafiantes de Isela Vega. Esta mujer no fue solo un símbolo sexual o la oveja negra del cine nacional. Ella fue en realidad una caja negra viviente que registró los capítulos más oscuros y brutales del México moderno. En una época donde los estudiantes eran masacrados y los disidentes desaparecían sin dejar rastro durante la Guerra Sucia, Isela Vega, la mujer que escupió en la moral católica y desafió a las buenas costumbres, fue inexplicablemente la única que salió ilesa de la tormenta. Caminó entre cárceles, maldiciones e incluso bajo la sombra de los capos, solo para morir de vieja en su propia cama. Pero, ¿cuál fue el verdadero precio de esa inmunidad? ¿Y qué verdad aterradora yace enterrada bajo su lápida? Las inconsistencias de su vida gritan más fuerte que sus películas. Tenemos que preguntarnos por qué aquella famosa redada policial en su fiesta de 1974, supuestamente diseñada para destruirla, terminó tan suavemente, casi como si fuera un teatro montado por la temible Dirección Federal de Seguridad para convertirla en una protegida del sistema. Resulta aún más sospechoso su vínculo con el extranjero. ¿Cómo logró ser la primera latina en Playboy justo cuando la tensión política estaba al límite? ¿Existió acaso un pacto secreto entre Hollywood y el poder en México para usar su cuerpo como una herramienta de provocación y diplomacia oculta? Y la oscuridad no termina ahí. Cuando la industria del cine colapsó en los 80, ¿por qué una estrella de su tamaño se lanzó de cabeza al mundo de los videohomes y el cine de ficheras? ¿Realmente necesitaba el dinero o estaba sirviendo de puente para lavar los activos de los cárteles nacientes que buscaban apoderarse del espectáculo? Finalmente, el misterio más doloroso de todos. ¿Por qué apenas dio su último suspiro en 2021, sus propios hijos se despedazaron públicamente por una herencia y se acusaron mutuamente de abandono? ¿Qué dejó realmente Isela? ¿Una fortuna de origen ilícito o grabaciones comprometedoras que podrían arruinar a políticos que hoy siguen en el poder? Isela Vega se llevó las respuestas a la tumba, pero dejó un rastro de migajas a lo largo de 50 años de escándalos. Hoy vamos a unir esas piezas para revelar la verdadera cara de la leyenda. Para comprender por qué Isela Vega se convirtió en un monstruo sagrado e intocable, debemos dejar de mirar las luces de neón de la Ciudad de México y volver la vista atrás, hacia el polvo y el calor asfixiante del norte. Debemos viajar a Hermosillo, Sonora, a finales de la década de los 50. Sonora no es simplemente un estado geográfico, es un estado mental, es la cuna de la revolución, la tierra de los caudillos, de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Es una tierra donde la ley siempre ha sido una sugerencia y donde el poder se mide por la capacidad de violencia y el silencio. En 1957, en este entorno machista, agreste y profundamente conservador, una joven de 18 años llamada Isela Vega Durazo fue coronada princesa del carnaval. La historia oficial, esa que se repite en las biografías perezosas, nos dice que fue un concurso de belleza inocente, pero cualquiera que conozca la historia del poder en México sabe que los carnavales y certámenes de belleza de aquella época no eran pasarelas de talento, eran escaparates. Eran los lugares donde la élite política local, los caciques del PRI, los generales de zona y los incipientes varones del contrabando fronterizo elegían a sus musas. Isela, con esa belleza agresiva que no pedía permiso, no pasó desapercibida. Pero a diferencia de otras reinas de belleza que terminaban casadas con algún funcionario municipal para vivir una vida de encierro y sumisión, Isela miraba más allá. Sus ojos ya estaban puestos en El Monstruo, la Ciudad de México. Y aquí surge la primera gran interrogante de nuestra investigación. ¿Cómo una chica de provincia, sin apellidos aristocráticos, logró dar el salto al centro del país y aterrizar de pie, sin ser devorada por la maquinaria de la capital?
Cuando Isela llegó al Distrito Federal, no lo hizo para servir mesas. Se infiltró casi de inmediato en el mundo del modelaje y la música, pero no fue un ascenso gradual, fue meteórico. Y en el México de finales de los 50, los meteoritos no caen del cielo sin que alguien mueva los hilos. Pensemos en el ambiente en el que se movía. La vida nocturna de la capital estaba controlada por regentes de hierro como Ernesto P. Uruchurtu, un hombre obsesionado con la decencia y la moralidad pública. Sin embargo, en los cabarets de lujo como el Terraza Casino o el Impala, donde Isela comenzó a cantar boleros con una voz ronca y sensual, las reglas de Uruchurtu se desvanecían. Allí, entre el humo de los habanos y el tintineo de las copas de cognac, Isela conoció a los hombres que realmente movían los engranajes del país. No estamos hablando solo de productores de cine, hablamos de los juniors de la política, los hijos de los presidentes y secretarios de Estado que veían en las artistas un juguete de estatus. Isela aprendió rápido. En ese mundo de lobos, si te comportas como oveja, te comen. Si te comportas como una loba más feroz, te respetan. Fue en estos primeros años donde su camino se cruzó con figuras clave que definirían su leyenda. No podemos ignorar su relación con Mauricio Garcés, el eterno galán del cine mexicano. Mientras Garcés construía su personaje de dandy conquistador, Isela se convirtió en su contraparte perfecta en la vida real y en la pantalla. Pero obsérvese la dinámica. Ella no era la conquistada. En un mundo donde las mujeres en el cine eran santas o prostitutas, Isela proyectaba una autonomía que aterraba a los hombres conservadores. Garcés bromeaba sobre domar mujeres, Isela simplemente no se dejaba domar. Y entonces llegó el hombre que marcaría su vida personal y expondría su desprecio por las normas, Alberto Vázquez. La relación entre Isela Vega y Alberto Vázquez fue en términos simples un choque de trenes. Él era el ídolo del rock and roll, el chico malo con voz de terciopelo que enloquecía a las adolescentes. Ella era la mujer fatal, mayor que él, con una experiencia de vida que lo intimidaba. Su romance no fue de cuentos de hadas, fue una guerra de egos. Cuando Isela quedó embarazada de su hijo Arturo, la sociedad mexicana esperaba lo de siempre. Una boda rápida, un retiro discreto de los escenarios y el papel de señora de su casa. Alberto Vázquez, presionado por su imagen pública y su familia conservadora, no le ofreció la estabilidad que la norma exigía. Cualquier otra mujer se habría derrumbado ante la vergüenza de ser madre soltera en los años 60. Era un estigma social equivalente a la lepra moral. ¿Qué hizo Isela? Hizo lo impensable. No solo tuvo al niño sola, sino que lo exhibió. No se escondió, no pidió perdón. Siguió trabajando, siguió vistiendo provocativamente y siguió saliendo de noche. Esta actitud desafiante nos revela algo crucial sobre su protección. Una actriz común habría sido vetada por la Liga de la Decencia o bloqueada por los productores para no manchar la imagen familiar del cine. Isela no. Isela siguió ascendiendo. ¿Por qué? Aquí entra nuestra teoría sobre los padrinos invisibles. A mediados de los años 60, México estaba cambiando. Una nueva generación de intelectuales y artistas comenzaba a experimentar con la psicodelia, el esoterismo y la ruptura de formas. Isela, astuta como pocas, no se quedó solo en el círculo de la farándula vacía. Se acercó a mentes como Alejandro Jodorowsky, el cineasta y psicomago que estaba revolucionando el arte con sus provocaciones. Jodorowsky vio en Isela algo más que un cuerpo. Vio una fuerza de naturaleza capaz de canalizar el caos. Al vincularse con la vanguardia intelectual, Isela se blindó. Ya no era solo una encueratriz, era una musa del arte moderno, una etiqueta que le permitía cruzar límites que a otras se les negaban. Pero no nos engañemos, el arte no paga protección política. Mientras Isela se codeaba con Jodorowsky y desafiaba a Alberto Vázquez, en la sombra seguía manteniendo vínculos con sus raíces en Sonora y con los hombres fuertes del sistema. Se rumorea que en esas largas noches de cabaret, Isela se convirtió en la confidente de altos mandos de la Dirección Federal de Seguridad. La DFS en esos años no era solo una policía, era el brazo armado y criminal del Estado, dirigido por figuras siniestras como Fernando Gutiérrez Barrios. Ellos sabían todo de todos,
Tenían micrófonos en las alcobas y espías en los camerinos. La teoría es inquietante pero plausible. Isela Vega no era un objetivo de la DFS, sino un activo. Su capacidad para seducir, para estar en las fiestas más exclusivas y para hacer hablar a los hombres poderosos mientras bajaban la guardia, la convertía en una fuente de información invaluable. Por eso, quizás, cuando su comportamiento se volvía demasiado escandaloso para la moral pública, nunca caía el martillo definitivo. Siempre había una mano invisible que detenía el golpe. Hacia el final de la década de los 60, Isela Vega ya no era la princesa del carnaval de Hermosillo. Había sobrevivido a la selva de asfalto, había sobrevivido al escarnio de ser madre soltera y había sobrevivido a los egos de hombres como Alberto Vázquez. Se había convertido en una marca de peligro, sexo y libertad. Pero el verdadero juego estaba por comenzar. Los años 70 se acercaban con su carga de violencia política, narcotráfico y radicalismo, e Isela, consciente o no, se había posicionado en el centro perfecto del tablero. Estaba a punto de convertirse en el objeto de deseo no solo de México, sino de Hollywood, y peor aún, de los señores de la droga que empezaban a mirar hacia el cine como su nueva lavandería. La niña de Sonora había muerto, la bestia había nacido, y la sociedad mexicana, hipócrita y boyerista, no podría apartar la mirada de ella, aunque quisiera. La tensión que se acumuló tras la publicación de Playboy finalmente estalló una noche de febrero de 1974. Pero lo que la historia oficial ha vendido como una redada policial contra la inmoralidad, al examinarla bajo la lupa de los hechos, revela ser algo mucho más siniestro: una operación quirúrgica de la Dirección Federal de Seguridad, DFS. El escenario fue una mansión en la colonia San Ángel. La música estaba alta, el alcohol fluía y, según los reportes, había hierba y cuerpos desnudos bailando al ritmo del rock psicodélico. Isela Vega, la anfitriona, reinaba en el caos. Sin embargo, hay un detalle que siempre se ha pasado por alto y que es la clave para descifrar este misterio. La prensa llegó antes que la policía. Piénsenlo un segundo. En una redada real, el factor sorpresa es vital. Pero esa noche, los fotógrafos de los tabloides sensacionalistas, Alarma y La Prensa ya estaban apostados en las mejores ubicaciones, con los flashes listos, esperando la señal. No fue un operativo de seguridad, fue un montaje teatral dirigido a la audiencia nacional. Cuando los agentes irrumpieron, no buscaban criminales, buscaban la foto. La imagen de Isela Vega, despeinada, medio desnuda y siendo arrastrada hacia una patrulla, fue la portada de todos los periódicos al día siguiente. El mensaje del gobierno de Echeverría para la sociedad conservadora era claro: miren, estamos poniendo orden. Nadie está por encima de la moral revolucionaria. Pero aquí es donde la narrativa oficial se desmorona y emerge el primer gran secreto. En el México de 1974, ser detenido con drogas y acusado de corrupción de menores, hubo rumores de asistentes muy jóvenes, significaba años de cárcel, tortura en los sótanos de Tlaxcuaque o, peor aún, una desaparición forzada. Sin embargo, Isela Vega no pisó una celda fría. Pasó unas horas detenida, pagó una multa ridícula y salió caminando por la puerta principal con la cabeza alta y una sonrisa burlona. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esta anomalía legal? La respuesta tiene nombre y apellido y nos lleva directamente a las entrañas del poder podrido de la época. Investigaciones y testimonios de viejos periodistas de la Nota Roja apuntan a que esta fiesta y su posterior redada fueron orquestadas o supervisadas por Arturo, el Negro, Durazo, quien ya ascendía como uno de los hombres más poderosos y corruptos del sistema policial y amigo íntimo del futuro presidente López Portillo. La teoría más sólida, la que aclara el misterio de su inmunidad, es que Isela Vega no era una víctima del sistema, sino una protegida rebelde. Se dice que mantenía relaciones íntimas con altos generales del ejército y figuras clave de la DFS.
El arresto de 1974 no fue para destruirla, fue un jalón de orejas, una advertencia doméstica. Puedes jugar a ser la gringa liberal, puedes salir en Playboy, pero no olvides quién es tu dueño aquí en México. Y hay algo más oscuro. Al dejarla libre inmediatamente, el sistema la convirtió en cómplice. Isela sabía quiénes estaban en esa fiesta. Había hijos de políticos, había empresarios, había gente que no podía salir en las fotos. Su silencio a cambio de su libertad. Ese fue el pacto. Isela aceptó el trato. Entendió que su papel en este drama nacional era ser la villana que distrae al pueblo. Mientras la gente hablaba de las orgías de Isela Vega, no hablaba de la inflación, ni de la guerrilla en Guerrero, ni de la represión política. Ella se convirtió en la cortina de humo perfecta, financiada y protegida por los mismos hombres que fingían perseguirla. A partir de esa noche, Isela Vega cambió. Ya no era solo la actriz que buscaba fama, se volvió más cínica, más dura. Entendió que en México la ley no se aplica a los amigos del príncipe, y ella, para su suerte o su desgracia, era muy amiga del príncipe. Pero la protección política tiene fecha de caducidad. Con el cambio de sexenio acercándose y la inestabilidad económica creciendo, Isela sabía que necesitaba un nuevo seguro de vida, uno que no dependiera de los caprichos de los políticos mexicanos. Y fue entonces cuando miró hacia el norte de nuevo, no para posar en una revista, sino para entrar en el negocio del cine de la mano de un hombre tan autodestructivo como ella, Sam Peckinpah. El siguiente capítulo de su vida no se escribiría en las páginas de sociales, sino en la sangre y el polvo de la frontera, donde comenzaba a gestarse un nuevo poder, el narcotráfico. La tensión acumulada estalló finalmente una noche de febrero de 1974. La historia oficial, esa que se imprimió en los periódicos sensacionalistas, nos cuenta que la policía, en un acto heroico de defensa de la moral, reventó una orgía hippie en una mansión de la colonia San Ángel. Nos dijeron que encontraron drogas, alcohol y desnudez. Nos vendieron la imagen de Isela Vega como la gran corruptora de la juventud. Pero si dejamos de leer los titulares y empezamos a leer los hechos, la narrativa se cae a pedazos. Analicemos la escena del crimen. Cuando los agentes de la policía irrumpieron en la fiesta, no estaban solos. Curiosamente, los fotógrafos de la prensa amarillista, de revistas como Alarma, ya estaban posicionados estratégicamente. Los flashes estallaron al mismo tiempo que las patadas en la puerta. No fue un operativo de seguridad, fue una puesta en escena, fue un espectáculo diseñado para el consumo masivo. La imagen de Isela siendo arrastrada a la patrulla, despeinada pero desafiante, dio la vuelta al país. El mensaje del gobierno de Echeverría parecía claro. Nadie está por encima de la moral revolucionaria, ni siquiera ella. Sin embargo, aquí es donde encontramos la grieta en la historia, la anomalía que revela el primer gran secreto. En el México de 1974, durante lo más crudo de la Guerra Sucia, ser detenido en una redada con drogas y corrupción de menores no era un chiste. Significaba tortura en los sótanos de la Dirección Federal de Seguridad, DFS. Significaba desaparecer en el campo militar número 1 o como mínimo años de prisión en Lecumberri. ¿Qué le pasó a Isela? Nada, absolutamente nada. Pasó unas horas detenida, pagó una multa administrativa ridícula y salió por la puerta principal a la mañana siguiente, más famosa que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué la enemiga pública número 1 de la moral recibió un trato de reina? La respuesta tiene nombre y apellido: Arturo el Negro Durazo. Aunque Durazo aún no era el jefe absoluto de la policía, lo sería un par de años después, ya era el brazo derecho del poder y el hombre que controlaba los bajos fondos. La teoría que explica la supervivencia de Isela es que ella no fue arrestada, fue disciplinada. La redada fue un jalón de orejas, un recordatorio brutal de la jerarquía.
Los verdaderos dueños de México le estaban diciendo: te dejamos salir en Playboy, te dejamos ser famosa, pero nunca olvides que tu libertad nos pertenece. Pero hay una razón aún más oscura para su liberación inmediata, una que responde a la pregunta de quién la protegía. Testimonios de la época sugieren que en esa fiesta no solo había actores y hippies. Se rumorea que entre los invitados que escaparon por la puerta trasera o cuyos nombres fueron borrados de los expedientes policiales estaban los juniors del sistema, hijos de secretarios de Estado, sobrinos de generales, la élite dorada del PRI. Isela Vega se convirtió en el escudo humano. Ella asumió toda la culpa, puso su cara en las portadas y dejó que la llamaran puta, para que los hijos del poder pudieran seguir siendo respetables. Ese fue el pacto, su silencio a cambio de su inmunidad. Ella no delató a nadie, no mencionó ni un solo nombre de los poderosos que consumían las mismas drogas que ella en sus fiestas. Y a cambio, el sistema la protegió. La redada de 1974 no destruyó su carrera, la blindó. A partir de esa noche, Isela se convirtió en la cortina de humo favorita del régimen. Cada vez que el país enfrentaba una crisis económica o política, un nuevo escándalo de Isela Vega aparecía convenientemente para distraer al pueblo. Ella aceptó el papel. Entendió que para sobrevivir en un nido de víboras tenía que ser la víbora más fascinante de todas. Pero la protección de los políticos mexicanos es volátil. Hoy te aman, mañana te encierran. Isela, con ese instinto animal que la caracterizaba, sabía que no podía confiar su vida eternamente a tipos como Durazo. Necesitaba expandir su red de seguridad. Necesitaba aliados que estuvieran fuera del alcance del gobierno mexicano. Y así, mientras la prensa nacional seguía obsesionada con su moralidad, Isela puso sus ojos en la frontera norte. Un director de cine estadounidense, famoso por su violencia y su alcoholismo, estaba buscando a una actriz que no le tuviera miedo al diablo. Su nombre era Sam Peckinpah, y él sería la llave de Isela hacia el siguiente nivel del infierno, el mundo donde el cine y el crimen organizado comenzaban a darse la mano. En cualquier otro universo lógico, después del escándalo de la redada y la vergüenza nacional, la carrera de Isela Vega habría terminado. Las puertas de los estudios Churubusco deberían haberse cerrado. Los productores deberían haberla borrado de sus agendas. Pero Isela Vega operaba bajo leyes físicas diferentes. Justo cuando la sociedad mexicana intentaba escupirla, Hollywood decidió canonizarla. Aquí es donde entramos en una de las contradicciones más fascinantes de su expediente. Mientras en México la llamaban vulgar, en el extranjero la crítica la aclamaba como la encarnación de la autenticidad latina. Y el arquitecto de esta transformación no fue otro que Sam Peckinpah, el director más violento, alcohólico y genial de su generación. Peckinpah, conocido como Sam el Sanguinario, había llegado a México huyendo de los ejecutivos de Hollywood y de sus propios demonios. Buscaba filmar su obra maestra más sucia y personal. Tráiganme la cabeza de Alfredo García. Bring me the head of Alfredo García. La película era una odisea brutal sobre cazarrecompensas, cabezas cortadas y traición en el México profundo. Para el papel de Elita, la prostituta que acompaña al protagonista en su descenso a los infiernos, Peckinpah no quería a una actriz de método de Los Ángeles, quería verdad. Quería a alguien que conociera el sabor del tequila barato y el peligro de las carreteras secundarias. Cuando conoció a Isela, dicen que no hubo casting, simplemente se reconocieron. Eran dos almas rotas, dos anarquistas funcionales. Pero nuestra investigación sugiere que el papel de Isela en esta producción fue mucho más allá de aprenderse sus líneas. Y aquí es donde se destapa el segundo gran secreto. Isela Vega como la fixer, la arregladora, entre el dinero de Hollywood y el México bárbaro. Filmar Alfredo García en 1974 no era una tarea sencilla.
Peckinpah quería rodar en locaciones reales, en pueblos olvidados por Dios, en carreteras controladas por bandidos y policías federales que cobraban mordidas, sobornos, solo por dejar pasar los equipos de equipo. Era territorio hostil. ¿Cómo logró una producción extranjera, llena de gringos arrogantes y dólares en efectivo, moverse por esa zona sin ser secuestrada o extorsionada hasta la quiebra? La respuesta es Isela. Tenemos razones para creer que Isela Vega funcionó como el verdadero salvoconducto de la producción. Ella era la traductora cultural y criminal. Ella sabía a qué comandante de la policía había que regalarle una botella de whisky y a qué cacique local había que pedirle permiso para filmar en sus tierras. Recuerden sus orígenes en Sonora. Recuerden sus amistades peligrosas con la DFS. Isela tenía los números de teléfono que nadie más tenía. En el set de filmación, mientras Peckinpah gritaba borracho y el actor Warren Oates sudaba la gota gorda, Isela se mantenía fresca, negociando en las sombras, asegurándose de que los chicos malos locales vieran a la producción como amigos y no como presas. La película, cuando se estrenó, fue un fracaso comercial inicial, pero se convirtió en un clásico de culto instantáneo. En la pantalla, la química entre Isela y la violencia era hipnótica. Ella no actuaba de mujer fatal, ella era la fatalidad. Hay una escena donde ella canta, con la voz rota, y uno puede ver en sus ojos que no está interpretando un guión, sino cantándole a su propia tragedia. Esta conexión con Hollywood le dio a Isela algo más valioso que un cheque en dólares, le dio inmunidad internacional. El gobierno mexicano, tan preocupado por su imagen exterior, no podía tocar a una estrella que se paseaba del armo de directores estadounidenses y aparecía en revistas de cine de París y Londres. Isela había blindado su reputación. Ya no era la encueratriz local, era una artista internacional. El malinchismo mexicano hizo el resto. Si los gringos la aplaudían, entonces México tenía que respetarla, aunque fuera a regañadientes. Sin embargo, esta etapa dejó una semilla venenosa. Al servir de puente entre el mundo del espectáculo y los poderes fácticos de las zonas rurales, Isela profundizó sus lazos con un submundo que estaba a punto de explotar. Estamos a mediados de los 70s. En las montañas de Sinaloa y Durango, el cultivo de amapola y marihuana estaba dejando de ser un negocio de campesinos para convertirse en una industria industrializada. Los narcos estaban empezando a bajar de la sierra para comprar ciudades, comprar policías y eventualmente comprar cine. Isela, sin saberlo, o sabiéndolo demasiado bien, estaba caminando a la boca del lobo. La era del cine de oro había muerto. La era de Peckinpah fue un breve destello de arte brutal. Lo que venía a continuación era la oscuridad total. Los años 80 estaban a la vuelta de la esquina, y con ellos el auge del cine de ficheras y los video homes. Y en ese nuevo escenario, los productores ya no serían genios alcohólicos de Hollywood. Los nuevos productores llevarían botas de piel exótica, pistolas con cachas de oro, y tendrían nombres que pronto aparecerían en las listas de los más buscados por la DEA. E Isela, la superviviente, tendría que decidir si vendía su alma una vez más para seguir siendo la reina de la pantalla. Si los años 70 fueron la década del escándalo y la política, los años 80 llegaron a México como una resaca brutal. Se les conoce como la década perdida. El peso se devaluó, la economía colapsó y la industria del cine nacional, que alguna vez fue el orgullo de América Latina, quedó en ruinas. Los estudios estatales cerraron el grifo y el cine de arte murió de inanición. Pero el vacío siempre se llena, y en este caso el vacío lo llenó algo mucho más vulgar, rápido y peligroso: el auge del videohome y el cine de ficheras. Aquí nos encontramos con el capítulo más desconcertante en la vida de Isela Vega, la mujer que había sido la musa de Alejandro Jodorowsky y la compañera de Sam Peckinpah. De repente aparecía en películas de bajo presupuesto, con títulos risibles, guiones machistas y escenarios de cartón piedra. Pasó de la alfombra roja a compartir pantalla con comediantes de doble sentido y ficheras en bares de mala muerte. Los críticos de cine se rasgaron las vestiduras. Decían que Isela había perdido la dignidad, que estaba acabada,
que lo hacía por hambre. Pero nuestra investigación sugiere que la historia es mucho más compleja y oscura. No era solo cuestión de hambre, era cuestión de quiénes eran los nuevos dueños del dinero. A mediados de los 80, mientras el gobierno estaba en quiebra, había un grupo de empresarios que nadaba en dólares, los narcotraficantes. Los cárteles de Guadalajara y del Golfo estaban en plena expansión y necesitaban desesperadamente formas de legitimar sus montañas de efectivo ilícito. Y descubrieron que producir películas era el método perfecto para lavar dinero. Es aquí donde entra el tercer gran secreto. Isela Vega se convirtió, casi sin quererlo, en el rostro de legitimidad para el narcocine. Piénsenlo, si eres un capo de Sinaloa que quiere jugar a ser productor, necesitas una estrella de verdad para que tu película barata parezca importante. Necesitas un nombre que venda, e Isela era ese nombre. Se dice que en aquellos sets de filmación improvisados en ranchos del norte del país, el ambiente era aterrador. Ya no había directores artísticos preocupados por la luz, había hombres con botas de avestruz y pistolas fajadas al cinto vigilando la producción. Los caterings no eran de comida gourmet, sino banquetes pagados con fajos de billetes que olían a humedad y a tierra. ¿Por qué Isela aceptó trabajar en estas condiciones? La teoría más benévola es que necesitaba mantener su tren de vida y el cine culto ya no pagaba. Pero la teoría más inquietante, la que encaja con su perfil de superviviente, es que no se le dio mucha opción. En el mundo del espectáculo de los 80, decir no a ciertos inversionistas podía ser perjudicial para la salud. Isela, con su inteligencia callejera, entendió rápidamente el cambio de guardia. Los políticos del PRI seguían ahí, pero el poder real, el poder del fuego, se había desplazado hacia los narcos, y ella, pragmática hasta la médula, se adaptó. Se convirtió en la matriarca de este nuevo género. En películas como Las Siete Cucas e innumerables dramas de acción fronteriza, Isela representaba a menudo a la mujer fuerte, la dueña del burdel, la madre del capo. El arte imitaba a la vida. Ella era la única figura femenina que podía mirar a los ojos a estos nuevos criminales y no parpadear. Pero hay un detalle que hiela la sangre. A diferencia de otros actores que terminaron involucrados directamente en el crimen o consumidos por las adicciones que estos grupos distribuían, Isela mantuvo una distancia de seguridad milimétrica. Trabajaba para ellos, cobraba sus cheques, probablemente en efectivo y libres de impuestos, pero nunca se casó con la mafia. Era un juego de equilibrista sobre un alambre de navajas. Un paso en falso, una palabra de más, o ver algo que no debía ver en esas locaciones remotas y podría haber terminado en una fosa clandestina. Sin embargo, sobrevivió. Sobrevivió la década de los 80, sobrevivió al colapso de los videohomes en los 90, mientras muchos de sus compañeros de esa época terminaron en la miseria o muertos, Isela emergió al nuevo milenio casi intacta. Pero esa supervivencia dejó cicatrices invisibles. Los secretos que acumuló durante esos años de rodajes en ranchos privados y fiestas con los señores de los cielos se sumaron a su ya pesado archivo personal. Ella había visto la transición del poder en México en primera fila, de los generales corruptos a los capos sanguinarios, y guardó silencio. Ese silencio fue su moneda de cambio para llegar a la vejez. Pero al acercarse el final de su vida, cuando el cuerpo empezó a fallar y la mente a recordar, Isela buscó una última transformación. Quería limpiar su legado. Quería dejar de ser la reina del videohome para convertirse en algo que nunca había sido, una figura respetable de la política nacional. Y para eso necesitaba un último gran aliado, un hombre que, al igual que ella, había esperado décadas para tomar el poder total. Dicen que los gatos tienen 7 vidas, pero Isela Vega tuvo muchas más. Sobrevivió a los generales de los 70, a los excesos de Hollywood, a los narcos de los 80 y al olvido de los 90. Al entrar en el nuevo milenio, Isela ejecutó su última y más brillante transformación. Pasó de ser la pecadora nacional a convertirse en la gran dama de la rebeldía. En sus últimos años la vimos abrazar la política, pero esta vez desde el lado ganador. Se convirtió en una defensora pública de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.
Fue una jugada maestra. Al alinearse con el nuevo poder de izquierda, Isela cerró el círculo. La mujer que había sido perseguida por el viejo sistema priista ahora era celebrada por quienes lo derrocaron. Finalmente, había conseguido la legitimidad que siempre se le negó. Parecía que tendría un final de película, una vejez respetada, rodeada de nietos y homenajes, pero el destino, que tiene un sentido del humor macabro, tenía otros planes. En 2021, el cáncer atacó. Fue rápido y brutal, como todo en su vida. Y aquí es donde la historia da su último giro oscuro, revelando el cuarto y último gran secreto: la maldición de su legado. Apenas el cuerpo de Isela Vega se enfrió, comenzó la guerra. No hubo luto silencioso, hubo ruido. Sus hijos, Arturo Vázquez y Shaula Vega, se lanzaron a una batalla pública y vergonzosa que dejó a México boquiabierto. Los titulares eran grotescos. Arturo acusaba a su media hermana de haber abandonado a su madre en sus últimos días, de negarle atención médica y, lo más sospechoso, de haberse apropiado indebidamente de una camioneta y de vaciar la casa antes de tiempo. ¿Por qué tanta desesperación? ¿Por qué tanta urgencia por asegurar los bienes materiales cuando la madre acababa de morir? Aquí surge la pregunta que nos llena la sangre. ¿Qué estaban buscando realmente? Isela Vega no era una mujer inmensamente rica en efectivo. El cine mexicano paga mal y ella gastó mucho en vivir bien. Entonces, ¿por qué los buitres volaban tan bajo? La teoría más inquietante sugiere que la pelea no era solo por una camioneta usada o una casa en la colonia San Jerónimo. La pelea podría haber sido por el archivo Isela. Recuerden todo lo que hemos investigado. Isela Vega estuvo en las fiestas privadas de los presidentes, fue la confidente de los jefes de la policía secreta, trabajó en los sets financiados por el narco. Ella vio, escuchó y probablemente registró cosas que podrían destruir carreras y reputaciones incluso hoy en día. En el mundo del poder, el seguro de vida no es una póliza de banco, es información. Se rumorea que Isela guardaba diarios, cartas, grabaciones o fotografías que eran su garantía de seguridad. Ese hoyo negro de información era lo que la mantenía intocable. Cuando ella murió, ese escudo desapareció y el archivo quedó expuesto. Shaula y Arturo peleaban por dinero o alguno de ellos estaba intentando encontrar o destruir esos secretos antes de que cayeran en las manos equivocadas. La imagen final de esta tragedia familiar es desoladora. La mujer que unió a Hollywood con México, que desafió al Papa y al presidente, terminó sus días viendo cómo su propia sangre se preparaba para devorarse entre sí. Isela Vega murió llevándose la verdad a la tumba. Nos dejó sus películas, sus desnudos y su sonrisa cínica, pero lo más valioso, la verdadera historia de los hilos que mueven a México, se fue con ella en ese ataúd. O quizás alguien ya encontró la llave de esa caja de Pandora y está esperando el momento justo para abrirla. El telón ha caído, la actriz ha salido de escena, pero en la oscuridad del teatro vacío todavía se escuchan los ecos de los secretos que nunca se contaron. Hemos recorrido un camino largo y tortuoso, desde el polvo asfixiante de los desiertos de Sonora hasta las alfombras rojas manchadas de sangre de Hollywood, desde las celdas frías de la policía secreta hasta las mansiones ostentosas del narcotráfico. Al final de este viaje, la pregunta persiste: ¿quién fue realmente Isela Vega? Si tratamos de encasillarla en una sola definición, fallamos. No fue simplemente una víctima del machismo, aunque el sistema intentó aplastarla una y otra vez. No fue solo una oportunista sin escrúpulos, aunque supo sacar ventaja de cada crisis nacional para llenar sus bolsillos. Y definitivamente, no fue una santa. Isela Vega fue, ante todo, un espejo.
un espejo incómodo y brutal en el que México nunca quiso mirarse. Ella reflejó la hipocresía perfecta de una nación, un país que reza fervientemente los domingos y peca con furia los viernes. Una clase política que prohíbe los vicios en la tribuna pública mientras los consume y financia en la privacidad de sus alcobas. Isela no creó la corrupción de México, simplemente tuvo el cinismo de no ocultarla. Su mayor logro no fue ganar premios Ariel, ni ser la primera latina en Playboy. Su verdadera obra maestra fue sobrevivir. Sobrevivió porque entendió antes que nadie la regla fundamental del poder en este país. La información vale más que el dinero, y el silencio vale más que la vida. Ella miró a los ojos a los verdaderos monstruos de la historia, a los generales asesinos de la guerra sucia, a los directores psicópatas, a los capos sanguinarios, y en lugar de bajar la mirada, les guiñó un ojo. Se convirtió en parte del paisaje, en un mal necesario, en la confidente que sabía demasiado para ser eliminada, pero que era demasiado divertida para ser ignorada. Pero todo juego tiene un costo, y el precio que Isela pagó fue morir rodeada de ruido, pero sola en el alma. La vergonzosa batalla de sus hijos sobre su tumba reciente es el triste epílogo de una vida construida sobre secretos y desconfianza. Es el recordatorio final de que se puede ganar el juego del poder, se puede vencer al sistema, pero siempre se pierde algo irreemplazable en el camino: la paz. Tal vez la verdad completa nunca salga a la luz. Tal vez esos archivos secretos, si es que existen, ya han sido convertidos en cenizas por manos interesadas. Pero la próxima vez que vean una película vieja de Isela Vega, mírenla bien. Deténganse en esa sonrisa burlona, en esa mirada que parece esconder 1000 historias no contadas. No está actuando, se está riendo de nosotros. Se está riendo porque ella supo la verdad todo el tiempo. Conoció los nombres, los pactos y los crímenes, y se llevó todo consigo al otro mundo, dejándonos aquí, atrapados en las dudas. ¿Fue Isela Vega una pecadora que tuvo suerte? ¿O fue la estratega más brillante y despiadada en la historia del espectáculo mexicano? Esa respuesta es el último secreto que ella jamás nos contará.